Muy buenos días, en este video hablaremos sobre enfermedades de la tiroides. Nuestro grupo está conformado por Keila Barreto, Santiago Castillo Vergara, Mauricio Andrés Cermeño Hoyos, Jesús David Márquez Mestra y quien les habla, Kisi Caterine Barón Ayala. La tiroides es una glándula endocrina situada a cada lado de la tráquea en la base del cuello. Tiene forma de mariposa y es responsable del metabolismo, el crecimiento, la temperatura interna y muchas otras funciones del cuerpo. Las hormonas tiroideas ayudan al metabolismo humano. Estas son la triiodotironina o T3 y la tiroxina o T4. T3 se sintetiza en menor proporción que T4, sin embargo, la T3 es más activa. La tiroxina o T4 constituye alrededor del 90% de la secreción de la glándula, mientras que la T3 representa aproximadamente un 9%. También está la T3 reversa, que es la tercera hormona menormente secretada por la glándula tiroidea y representa alrededor del 1% de secreción. Esta no es biológicamente activa. Estas hormonas se producen tras una serie de reacciones bioquímicas y necesitan del yodo para su síntesis. Según las necesidades del organismo, se estimula al hipotálamo para que produzca hormona liberadora de tirotropina o TRH, mientras que en la hipófisis anterior se secreta la hormona estimulante de la tiroides o TSH. Esta actúa directamente sobre el receptor de TSH y además regula el importador sodio-yoduro y posteriormente activa los pasos necesarios para la síntesis de hormonas tiroideas, es decir, T3 y T4. Cuando T3 y T4 pasan a la sangre desde la tiroides, se unen a una proteína llamada proteína fijadora de tiroxina o TBP y viajan por el torrente sanguíneo hasta llegar a las células diana. La triiodotironina o T3, producida por la glándula tiroides, es la hormona tiroidea activa. Participa en la mayoría de los procesos fisiológicos del cuerpo: crecimiento, metabolismo y ritmo cardíaco. La T3 es 4 veces más potente que la T4, sin embargo, la T4 tiene una duración de acción más prolongada, mientras que la T3 se libera más rápido, tiene menor afinidad por las proteínas plasmáticas y produce efectos más rápidos que la T4. Por su lado, la tiroxina o T4, bajo la regulación del hipotálamo y la hipófisis, también es secretada por la glándula tiroides. Para volverse activa, esta debe convertirse en T3 mediante sustracción de un átomo de yodo. El hipertiroidismo es un trastorno tiroideo muy común. Es un síndrome asociado a la producción excesiva de hormona tiroidea. Este puede ser manifiesto o subclínico. El hipertiroidismo manifiesto se define como niveles bajos o suprimidos de la hormona TSH, con niveles elevados de T3 o de T4. Cuando los niveles de T3 están elevados con una TSH baja y niveles normales de T4, se denomina toxicosis por T3. Mientras que el hipertiroidismo subclínico se caracteriza por tener niveles bajos o suprimidos de TSH con niveles normales de T3 y T4. Tanto el hipertiroidismo manifiesto como el subclínico se asocian con complicaciones importantes a largo plazo. Las 3 etiologías más comunes del hipertiroidismo incluyen enfermedad de Graves, bocio multinodular tóxico y adenoma tóxico. La enfermedad de Graves se trata de un proceso autoinmune con anticuerpos contra el receptor de TSH. La interacción entre factores genéticos y ambientales influye en este proceso. Los anticuerpos estimulan el receptor de TSH, lo que conlleva un aumento en la producción y liberación de hormonas tiroideas. Los efectos tróficos sobre la tiroides también provocan el crecimiento de esta glándula. El bocio multinodular tóxico incluye la fase inicial de desarrollo de la enfermedad nodular. Esta fase es prolongada y persiste durante años antes de que los nódulos adquieran autonomía en la producción de hormona tiroidea. Las mutaciones somáticas que afectan al receptor de TSH provocan la activación constitutiva de la vía de señalización del AMPC, lo que resulta en la autonomía tiroidea. El adenoma se trata de nódulos solitarios con producción autónoma de hormona tiroidea debido a mutaciones somáticas en el gen TSHR. Los signos y síntomas del hipertiroidismo involucran manifestaciones en diversos sistemas orgánicos. Las manifestaciones clínicas se asocian con un estado hiperadrenérgico e hipermetabólico. Las manifestaciones comunes incluyen pérdida de peso involuntaria, palpitaciones, temblores, intolerancia al calor, disnea de esfuerzo, aumento de la ansiedad, irritabilidad, fatiga, debilidad muscular, aumento de la frecuencia de deposiciones, caída de cabello, disminución del líbido y oligomenorrea o amenorrea en mujeres, bocio y exoftalmos. Para el diagnóstico del hipertiroidismo, el paciente debe someterse a una evaluación inicial con medición de TSH, T4 libre y T3 total para confirmar el diagnóstico. Los pacientes con hipertiroidismo manifiesto presentan niveles bajos de TSH con niveles altos de T4 libre y T3 total.
Los pacientes con hipertiroidismo leve o subclínico presentan niveles bajos de TSH con niveles normales de T4 libre y T3 total, mientras que la toxicosis por T3 son los niveles bajos de TSH con niveles normales de T4 y elevados de T3. También se determina la presencia de anticuerpos contra el receptor de tirotropina, los cuales son de gran utilidad para confirmar bocio tóxico difuso en gestantes, actuando como predictor de hipertiroidismo en el feto o en el recién nacido. Además, se realiza gammagrafía de tiroides y esta se indica cuando la causa de tirotoxicosis es incierta. Puede ser diagnóstico diferencial entre una enfermedad de Graves, una tiroiditis y un nódulo funcionante. También debe hacerse determinación de anticuerpos antitiroperoxidasa y antitiroglobulina. El tratamiento del hipertiroidismo incluye el uso de antitiroideos de síntesis como el metimazol y el propiltiouracilo, que disminuyen la producción de hormonas tiroideas y constituyen la primera línea terapéutica. Para el control sintomático, especialmente de la taquicardia, temblor y ansiedad, se emplean beta bloqueadores como el propanolol. Cuando se requiere un tratamiento definitivo puede utilizarse yodo radiactivo, que está indicado en adultos mayores, nódulos tóxicos y recaídas, aunque está contraindicado durante el embarazo y la lactancia. En situaciones especiales como en el embarazo se recomienda iniciar con propiltiouracilo y luego cambiar a metimazol en el segundo trimestre, mientras que en la crisis tiroidea se debe realizar un manejo intensivo con propiltiouracilo, yodo, beta bloqueadores, corticoides y soporte general. Por otro lado, la tiroidectomía subtotal o total es otra opción en casos de bocios grandes o compresivos, falla o intolerancia a los fármacos o sospecha de malignidad, requiriendo seguimiento por el riesgo de hipotiroidismo o hipocalcemia. El hipotiroidismo se define como un síndrome caracterizado por manifestaciones clínicas y bioquímicas de fallo tiroideo y de déficit de disponibilidad de la hormona tiroidea en los tejidos diana. La forma más habitual es el hipotiroidismo primario. En este, la normalidad está localizada en la glándula tiroides con la consecuente disminución en la secreción de hormonas tiroideas T3 y T4 y además un aumento en la liberación de TSH. Su causa más frecuente es la tiroiditis crónica autoinmune caracterizada por la pérdida de tejido tiroideo funcional. Además, existen otras formas secundarias a radiación o a ablación quirúrgica de la tiroides. La radiación puede haber sido externa o por el tratamiento de un hipertiroidismo con radioyodo. En ambos casos, el hipotiroidismo puede aparecer de forma tardía después de años de haber recibido el tratamiento. También puede ser secundario a una deficiencia de yodo y además secundario a fármacos como la amiodarona, litio o antitiroideos, bien sea por interferencia en la producción de hormonas tiroideas o mecanismos autoinmunes. También tenemos el hipotiroidismo central, que es llamado secundario si el problema está en la hipófisis con una secreción disminuida de TSH, o terciario si se localiza en el hipotálamo, que provoca secreción deficiente de TSH por una secreción deficiente de TRH, por lo que en esta situación encontraremos la TSH y la T4 en concentraciones bajas. Una forma más leve de este cuadro es el llamado hipotiroidismo subclínico, que se caracteriza por una concentración de TSH elevada y una T4 normal en pacientes sin síntomas o con mínimos síntomas. Se encuentran alrededor del 15 y 10% de mujeres y hombres mayores respectivamente, especialmente cuando hay una tiroiditis de Hashimoto subyacente. Dentro de las manifestaciones clínicas del hipotiroidismo es típico encontrar la piel seca, intolerancia al frío, letargia, ganancia de peso debido a la retención de líquidos y disminución en el metabolismo, voz ruda, bradicardia, estreñimiento, síntomas menos característicos como pérdida de peso y otras formas más severas como la hipotermia, insuficiencia cardíaca congestiva, derrame pericárdico o pleural, coagulopatía, depresión, psicosis, ataxia y estado de coma. La determinación de hormonas tiroideas con una TSH elevada y una T4 baja nos dará el diagnóstico de hipotiroidismo primario. La T3 está normal en aproximadamente un tercio de los pacientes, lo que puede deberse a una estimulación continua de la tiroides defectuosa por la TSH, que promueve la síntesis y la secreción preferencial de T3 biológicamente activa. Esto hace que la concentración sérica de T3 no sea sensible para detectar hipotiroidismo. Hay que recordar también que la TSH puede estar elevada en el periodo de recuperación de una enfermedad no tiroidea, por lo que el diagnóstico debe establecerse en el contexto clínico del paciente. La presencia de anticuerpos antitiroideos, antiperoxidasa tiroidea y antitiroglobulina servirá para confirmar este diagnóstico y serán también importantes a la hora de decidir la actitud terapéutica ante un hipotiroidismo subclínico. El hipotiroidismo central vendrá dado por una TSH normal, pero con menor bioactividad o disminuida,
con una T4 y T3 en concentraciones bajas. La tiroiditis de Hashimoto es una enfermedad autoinmune que altera la producción de hormona tiroidea y que típicamente progresa a un hipotiroidismo. Está definido por la presencia de anticuerpos séricos antitiroglobulina y antiperoxidasa tiroidea. Se caracteriza por un agrandamiento de la glándula tiroides con una densa infiltración linfocítica. Su fisiopatología inicia con una pérdida de la tolerancia inmunológica hacia autoanticuerpos tiroideos, lo que inicia una cascada autoinmunitaria. Luego, tras la activación de linfocitos T, estos producen citoquinas proinflamatorias que aumentan el daño tisular, mientras que los linfocitos B producen autoanticuerpos antiperoxidasa tiroidea y antitiroglobulina. Todo este proceso inflamatorio crónico induce a que haya estrés oxidativo debido a la acumulación de especies reactivas de oxígeno, lo que modifica estructuralmente la tiroglobulina y la peroxidasa tiroidea, aumentando su inmunogenicidad y potenciando la destrucción de la tiroides. Por lo que el daño repetido por apoptosis, la inflamación mediada por citoquinas y la acción de los autoanticuerpos reducen de manera constante la cantidad de tirocitos funcionales, lo que provoca una disminución gradual en la síntesis de T4 y T3 y se manifiesta primero como hipotiroidismo subclínico y posteriormente como hipotiroidismo evidente. Para su diagnóstico se debe realizar determinación de T4 que va a estar normal o puede estar también disminuida, la determinación de TSH que va a estar aumentada, determinación de los autoanticuerpos tiroideos ambos aumentados y además una ecografía de tiroides.